La verdad es que yo, para introducir el libro, habitualmente lo que digo es que hay que echar un vistazo a la cita inicial que lo abre, ¿no? Es una cita de Bobby Kennedy, el que fue en su momento, en los años 60, del 60 al 63, fue Attorney General, que es una mezcla entre un híbrido entre el ministro de Justicia y también fiscal general del Estado en Estados Unidos con su hermano John Kennedy. Él decía que básicamente las críticas más profundas muchas veces vienen por un profundo idealismo y de amor también por el propio país. Yo no soy estadounidense, pero he vivido en Estados Unidos y sí que siento un gran afecto por esa nación. Entonces, todo lo que sea hablar bien de ellos viene de eso, y todo lo que sea no hablar tan bien de ellos viene sinceramente por ese afecto que siento por ellos, y también pues por una sincera búsqueda de la verdad, que yo creo que nos interpela a todos los que estamos aquí. También creo que es un paralelismo bastante interesante lo que ocurrió hace escasos 2 meses en Washington, precisamente, en la universidad donde yo estudié, y que tuvo repercusión finalmente también aquí en toda Europa. De hecho, salen los medios de comunicación de mayor relieve en nuestro país, y fue el caso que se trató la esclavitud y su relación con la Universidad de Georgetown. El problema de la esclavitud viene en concreto con relación a esa universidad porque hubo una serie de personas que recientemente protestaron porque consideraron que era un agravio el hecho que descubrieron de que sus antepasados fueron vendidos con sus familias por la universidad hace 180 años. La venta fue para saldar unas deudas que la universidad tenía en su balance, y aquello evidentemente a día de hoy nos resulta algo escandaloso. Como son los americanos y como es esta universidad, con un criterio muy sólido y muy lógico, decidieron investigarlo y formaron un panel de expertos con profesores de historia, con estudiantes, con gente involucrada, había al menos 2 o 3 jesuitas de la universidad, y hicieron un estudio durante varios meses, y al final lo que salió en los medios de comunicación aquí en España, en televisión y en los periódicos principales, fueron las conclusiones de ese panel. Al final, por supuesto, han tomado medidas, les van a dar los estudios gratis a cualquier alumno descendiente de esas familias que fueron vendidas en su momento, y hay una petición de disculpas y perdón por ese hecho. En el vídeo promocional se explica que le resultaba duro analizar el lado más sombrío de su historia. Bueno, pues eso es lo que he hecho yo en este libro, porque aparte de hablar de todo lo bueno de la política exterior estadounidense de los últimos 50 años fundamentalmente hasta el día de hoy, también lo que he querido hacer es hablar de esas zonas sombrías, de esa parte menos buena, porque creo que a todos nos conviene intentar ser imparciales y conocer la verdad completa para así poder ir mejorando el futuro. En concreto, la conclusión que uno saca del libro es que los Estados Unidos, desde luego, son la primera, pero no solo la primera, sino la única potencia mundial verdaderamente global de toda la historia. ¿Es un imperio o no es un imperio? Pues yo personalmente lo califico como imperio silencioso o imperio suave. El término imperio ha sido utilizado sobre todo por sus detractores, pero también recientemente se utiliza por muchos académicos y expertos que son favorables a la política que realiza los Estados Unidos en líneas generales. El hecho es que el término imperio se está aceptando. ¿Por qué? Y porque es quizá el único verdaderamente global de toda la historia. Si uno echa un vistazo a su situación en la actualidad, más de 700 bases militares repartidas por todo el orbe, y adicionalmente a esas 700, cerca de 300 bases secretas, lleva la cifra a unas 1000, cuando el resto de imperios de la historia, pues la cifra era muy inferior. Sí que es cierto que los imperios del pasado eran distintos. Los imperios del pasado tenían magistrados, cobradores de impuestos, los ciudadanos de las colonias tenían un vínculo, pero era un vínculo distinto a la ciudadanía.
Esto es otra cosa, es una cosa distinta. Pero yo, el primer capítulo del libro, por estructurar también la breve conferencia al unísono con el propio libro, el primer capítulo establece una serie de paralelismos con el pasado y, bueno, no iré muy a detalle, pero lo que sí es cierto es que hay diferencias, y hay diferencias también en el caso español, que ya que estamos aquí, a mí me gustaría mencionarlas porque tiene relación con lo que voy a decir al final. La diferencia fundamental con España y su imperio es que en España yo veo dos cosas cruciales. En España se prestó una atención especial a todos los ciudadanos también de las colonias. De hecho, fueron considerados como miembros de España, ciudadanos de España. Era otra España, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hubo un interés por parte de los propios monarcas, comenzando por Isabel de Castilla y su nieto y su bisnieto, los reyes de España, organizaron auténticas, pues igual que ha hecho la Universidad de Georgetown recientemente, como mesas de investigación con los expertos de aquel entonces, que habían estado también en América y en la Universidad de Salamanca, intentando descubrir si realmente el trato ofrecido a los ciudadanos de ultramar era el adecuado. Eso es algo único y eso demuestra que esos valores que tenían en aquel momento nuestros dirigentes conectaban directamente con el núcleo de los valores de la tradición occidental. Uno de ellos es la diversidad inclusiva. La diversidad inclusiva yo creo que es precisamente lo que se ha perdido recientemente en Estados Unidos y ha hecho que su política exterior y su acción en el mundo haya sido muchas veces muy positiva, pero otras veces no tanto. En cuanto allá a la historia reciente y los siguientes capítulos que yo he escrito en este libro, aparte de esa visión general, lo que entro es hablar ya más concreto de la historia de Estados Unidos. Yo creo que hay dos fechas ahí claves, esenciales. Una es 1898 y otra es 1945. Hasta 1898 Estados Unidos tiene una ampliación de su geografía lógica y razonable y lo que pasa es que se convierte en el siglo XIX, ya a mediados, en la primera potencia económica mundial, ya en aquel entonces, pero no tiene una acción muy agresiva en el exterior, lo que los expertos denominan que hacen todos los imperios, que es intentar conquistar, intentar avanzar, lograr mercados donde vender sus bienes y servicios, sobre todo bienes en aquel entonces, conseguir materias primas, recursos naturales de las zonas conquistadas. Estados Unidos no hace nada de eso, pero en el año 1898, aparte de su poderío económico, logra un cambio político, y es que el poder ejecutivo tiene suficiente fortaleza como para tomar determinadas decisiones con independencia del legislativo. Ahora todavía hay mucha separación de poderes, eso viene muy bien para la situación actual, pero en aquel momento el Congreso tenía más fuerza. En aquel momento el Ejecutivo se lanza a una conquista exterior, se provoca una guerra con España, ellos recuperan influencia sobre Cuba, Marianas, Filipinas, Guam, países de Centroamérica son conquistados temporalmente durante años. Ellos aducen que lo hicieron por una cuestión defensiva. Los académicos dirían por realismo defensivo, cuando se demuestra, hay autores que han demostrado que las verdaderas razones son las razones habituales para una actitud imperial del pasado, que es la conquista de nuevos mercados, obtención de materias primas, etc. En cualquier caso es una fecha anterior, 1898. Después hay una serie de avatares que yo creo que no viene al caso especificar, pero la siguiente fecha muy relevante es 1945. Estados Unidos se encuentra en una situación ya muy especial, de casi con obligación de jugar un papel político preponderante. Acaba la Segunda Guerra Mundial, se encuentra con un montón de bases británicas en su poder, una posición económica indiscutible, y a partir de entonces pues se genera un nuevo orden basado un poco a su imagen y semejanza, a sus propias ideas. Ese orden yo creo que es muy positivo. Es el orden basado en los acuerdos de Bretton Woods, que instituyen el Fondo Monetario Internacional para la estabilidad de las divisas, para establecer los tipos de cambio y también para lograr que el comercio internacional aumente, bajando las barreras proteccionistas, lo cual beneficia a todos. Siempre hay sectores perjudicados, pero beneficia a todos y al crecimiento general. También se funda la Organización de Naciones Unidas en Nueva York, y allí, aparte de ser el primer objetivo
la obtención de la paz en el mundo, se pretende lograr la emancipación de las colonias de los antiguos imperios europeos, fundamentalmente en ultramar. No se está refiriendo, evidentemente, a lugares como Córcega, Escocia o Valonia, como es lógico, o como algunos también pretenden hacernos pensar. Eso es obvio que no es así. Se pretende, sí, que la libre autodeterminación de los pueblos de ultramar, y eso se consigue a lo largo de los años. Eso es una visión concordante con su propia cosmovisión y que está muy de acuerdo, yo creo, con la visión que nosotros tenemos hoy en día, ¿no? Pero, aparte de esos puntos tan positivos, el mantenimiento de la paz, del comercio internacional, de aguas internacionales, la seguridad a través de la organización del Tratado del Atlántico Norte, todo eso también tiene una vertiente más oscura y más negada, neglected, como dirían ellos, que está lo que se descubre en el libro y que yo creo que es bastante, por no decir, muy verdaderamente original. Me estoy refiriendo a los gráficos que se pueden encontrar en los mismos. A partir de 1945, Estados Unidos empieza a actuar con mucha mayor apertura en el exterior y, en concreto, hay una serie de actuaciones que serán muy positivas, pero yo he querido reflejar también las que no lo son tanto. A partir de 1953 hay una intervención, una operación de los servicios secretos de Estados Unidos junto con los británicos en Irán para derrocar a Mossadegh. Después hay una serie de intervenciones militares, hay otras intervenciones de la CIA que yo no menciono, y a lo largo de los años yo acabo con la de 2003, la conocido y muy conocida ya por todos, por lo reciente que ha sido, que es la intervención en Irak. Hay un factor común que une a todas ellas, y es que el comercio internacional, sin una razón muy lógica, tiene un cambio brusco en la relación bilateral de los Estados Unidos con el país con el que consigue derrocar al líder local. Cuando se logra el derrocamiento, hay un cambio drástico e inmediato en la relación comercial entre ambos países. No suele darse que ese país empiece a exportar a los Estados Unidos, pero sí que se da en todas ellas que se disparan las importaciones de bienes y servicios estadounidenses al país local en el que han intervenido. Es esa la única razón por la que los Estados Unidos invadieron Irak, invadieron Afganistán y tocaron todas esas naciones que se mencionan en el libro. Probablemente no. Era una razón importante, pues cuando uno comprueba los gráficos, desde luego ve que es una parte importante de la ecuación, y eso es algo que desde luego habrá que cuestionar, porque aparte de esos otros muchos datos hacen o muestran que los Estados Unidos no han tenido esa benignidad siempre, en todos casos, específicamente en determinadas administraciones, con determinados presidentes, que luego podemos mencionar si queréis más en detalle. ¿Qué ocurre? Esto es bastante decepcionante para personas como yo. Entonces, pretendo contestar más preguntas en el libro, aparte de qué ha ocurrido. Quiero saber quién es el responsable y cómo lo ha hecho. Capítulo 5, intento contestar a esas preguntas. Evidentemente tiene esto que ver pues con las élites económicas también tienen algo que decir. Pongo algunos ejemplos. Hoy está muy en boga hoy en día el antielitismo por parte de las propuestas más populistas. Yo creo que hay un punto de razón, al igual que todo el mundo, las élites dirigentes, las élites influyentes en cualquier nación se pueden equivocar. Y en este caso yo creo que se han equivocado en repetidas ocasiones. Es interesante el capítulo porque se habla de cuestiones que no se hablan de forma habitual. Intenta responder a esa pregunta: ¿quién y cómo lo ha hecho? Hay un penúltimo capítulo, que es el quinto, que va un poco más allá y pretende decir por qué, si esto ha ocurrido, estas personas actúan de esta manera en pleno siglo XX y XXI, qué es lo que les ha llevado a esto. Mera avaricia para llegar aquí a este punto no tiene mucho sentido. Mera codicia, afán de poder, es demasiado extraño. Yo voy más allá y planteo un paralelismo, más que nada una relación entre el origen cultural de los Estados Unidos, que se aleja de esa visión típicamente occidental, que es la diversidad inclusiva. Los primeros colonos puritanos que llegaron a Plymouth Bay a finales del siglo XVII tenían una propia filosofía y una visión muy específica del mundo.
que es y ha sido muy positiva para los estadounidenses y para todo el mundo en algunas cuestiones concretas, en otras no tanto. Y es que tiene el germen que han tenido otras ramificaciones del pensamiento occidental, que es el germen dualista. El germen dualista acaba derivando en maniqueísmo, en el maniqueísmo, en ver las cosas de una manera que requiere una respuesta más global. Normalmente les da una respuesta demasiado sencilla, demasiado burda. A las grandes preguntas, a las grandes cuestiones que se plantea el ser humano, les da una respuesta demasiado básica. Y en vez de responder ambos, como suele responder o ha respondido en líneas generales Europa, respondía o uno u otro. Eso modifica toda su visión, luego os puedo dar más detalles al respecto, y les hace que tengan una visión bastante más maniquea, que les induce, en mi opinión, a pensar que algunos ciudadanos de países remotos pues quizá no sean dignos desde el punto de vista incluso filosófico de los mismos derechos humanos o respeto que cualquier ciudadano estadounidense o local. Esa es la respuesta que le doy a la pregunta del por qué ha podido ocurrir todo esto, y al final yo creo que hay que dar consejos. En el último capítulo es lo que hago, consejos para el que obviamente quiera escucharme, y mi consejo es que recuperen los Estados Unidos su propia esencia. Su propia esencia es inclusiva, su propia esencia es verdaderamente occidental. Su propia esencia no es dualista ni maniquea, porque la fundación de los Estados Unidos de América tuvo lugar 100 y pico años después que el desembarco en Massachusetts, que por cierto ya había colonias en Virginia previamente. La fundación la llevan a cabo los padres fundadores, las personalidades más respetadas por todos los estadounidenses, que tienen una visión típicamente occidental e inclusiva. Ellos plasman esa visión en los documentos fundacionales de su nación, en la Declaración de Independencia, pero sobre todo en su Constitución y en las primeras enmiendas, entre ellas el Bill of Rights, los derechos. Yo les recomiendo a los estadounidenses que retomen también sus escritos acerca de qué política exterior y qué visión del mundo pueden tener los dirigentes estadounidenses. Choca frontalmente con esa visión dualista y genera, yo creo que lo que es un choque cultural que se tiene que dirimir, discernir, y que si recuperan la visión de sus propios padres fundadores, creo que su huella en el mundo, que ha sido en términos generales muy positiva, de aquí al futuro, de cara al futuro, puede ser incluso mejor. Esta es mi visión al respecto. Ahora un par de minutos, porque yo creo que a todos nos interesa la actualidad. Ahora hay un cambio político drástico. Curiosamente, el nuevo presidente electo de los Estados Unidos proviene culturalmente de esa visión dualista. Luego os doy detalles al respecto. Eso explica también su actitud hacia los extranjeros en general y hacia en contra de las organizaciones multilaterales, etcétera, y supone un peligro evidente, ¿no? Si cumple sus promesas de abandonar a sus aliados tradicionales, pues se generará un vacío, y ese vacío al final tendrá que ser llenado. No me da ningún miedo su política exterior, a pesar de todo esto que estoy diciendo, porque yo creo que en los Estados Unidos el sistema va a funcionar. No solo hay una prensa suficientemente diversa, libre e independiente, sino que también, y principalmente, el Congreso Legislativo tiene mucho peso, tiene un papel que jugar, y por supuesto el judicial, con una gran independencia, con jueces en el Supremo y el Constitucional que ellos tienen, verdaderamente independientes, porque son vitalicios y han tenido que pasar el escrutinio del Senado antes de ser nombrados. Por lo tanto, yo creo que yo personalmente soy optimista y tengo esperanza en que las cosas no irán tan mal, a pesar de las ideas que ha propagado y que ha lanzado en su campaña electoral. Otras ideas son interesantes, por supuesto, pero también en términos económicos es peligroso, y ahí es donde luego podemos hablar un poquito más en detalle. En cuestiones económicas ocurre lo siguiente: él ha ganado posiblemente porque, aparte de ganar en lo que llaman swinging states, los estados que a veces votan mayoría de un partido y otras de otro,
En concreto, este año ha conseguido también ganar, y eso le da la victoria, en una serie de estados que tradicionalmente son del partido opuesto, del Partido Demócrata. Wisconsin, Michigan, Pensilvania y también Ohio. Se los ha llevado todos, le ha dado la victoria. Eran tradicionalmente demócratas y esos demócratas han decidido esta vez votar al candidato republicano. ¿Por qué? Pues hay una situación que es análoga a unas situaciones que se están dando también en otros países de Occidente, en Europa, y es que hay una clase social creciente, denominada por muchos como precariado, que están sufriendo las consecuencias de algo que se considera, en este caso por el propio presidente electo, que tiene su base y su causa principal, por un lado, en el comercio internacional, por eso quiere ser proteccionista, manaterapia, porque los mercados lo que hacen es fomentar el crecimiento. Cuanto los mercados son más pequeños, uno protege a sus industrias locales, pero es una terapia temporal, porque al final sufre el conjunto. Por otro lado, él también cree que puede ser la inmigración, una inmigración demasiado descontrolada, también sí les está quitando empleos a estas personas en algunos casos, pero la causa fundamental, hay un profesor de Harvard español, Manuel Muñiz, que lo explica muy bien, en su opinión, y creo que tiene razón por el análisis que ha realizado y por la comparativa con las naciones europeas, hay unos cambios subyacentes mucho más profundos, que es la aplicación tecnológica a la industria. Está eliminando un montón de empleos de gente que no tiene estudios superiores y que no encuentra alternativa. Habrá que buscar una serie de soluciones al respecto, y las soluciones que está aportando en este momento el candidato, el ya presidente electo de Estados Unidos, que tomará posesión el próximo 20 de enero, pues evidentemente no son las mejores para una situación así, sino que más bien al contrario, probablemente empeoren la situación. Ese es el problema fundamental que yo veo de cara al futuro. Es un problema más bien económico, porque aparte del vicepresidente Joe Biden, que habló de estos problemas de la influencia de la tecnología en los modelos de producción actuales, no está todavía en el debate político el darle solución a esta situación, pero lo que es cierto es que si no se toman las medidas adecuadas, pues el problema irá más, y quizá pues en los próximos meses veamos partidos de corte más populista también gobernando ejecutivos en la Unión Europea. La Unión Europea puede llegar a romperse. Eso tiene graves consecuencias, porque evidentemente este tipo de organizaciones supranacionales generan problemas, inconvenientes, los tienen, se les puede criticar, pero en líneas generales han preservado la paz y la estabilidad europeas durante muchas décadas, decenios, y además pues han fomentado el crecimiento económico y el desarrollo. Si seguimos por esa vía de aplicar las recetas y las terapias inadecuadas al problema que tenemos frente a nosotros, pues la situación se enquistará y empeorará. En todo caso, yo creo que no voy a decir nada más, voy a dejarlo para después, para el coloquio, y nada más volver a agradeceros mucho vuestra presencia aquí y la amabilidad al haberme invitado. Muchas gracias.